Durante varias décadas, los entrenamientos dentro de los gimnasios se basaban en entrenar los músculos de manera aislada. Esta forma de entrenamiento se supone que viene de las épocas del culturismo, en donde Joe Weider recopiló y escribió revistas donde le daba forma a esta sistematización. De allí proviene el nombre de rutinas Weider. Pero no hay una rutina estandarizada, sino que deriva de distintos principios de entrenamiento y se caracteriza principalmente por un esquema muscular dividido, como puede ser pecho-tríceps o espalda-bíceps. Se cree que autores como Verkhoyanski, al priorizar el entrenamiento de la fuerza en los atletas de diferentes prácticas, comenzaron a utilizar una sistematización en donde se buscaba que el atleta sea funcional para el deporte específico, dando un resignificado a los patrones básicos de movimiento, buscando mayor transferencia a los movimientos y o técnicas que se aplican en los deportes. Por ejemplo, para un jugador de fútbol, si tenemos en cuenta su deporte, no tendría mucho sentido aplicar un curl de bíceps de manera aislada. En cambio, podría predominar un ejercicio en donde se involucre la fuerza de un patrón de movimiento como la rodilla dominante, para tener una mayor fuerza y transferencia a la hora de ejecutar un remate al arco. O a la hora de buscar hipertrofia, podría llegar a ser una opción interesante, y ojo, acá no estoy diciendo que una es mejor que la otra, organizar y planificar una rutina en base a los patrones de movimiento para trabajar de manera más eficiente el grupo muscular en distintos ángulos y planos. Pero entonces, ¿qué son los patrones básicos de movimiento? Los patrones básicos de movimiento consisten simplemente en una clasificación de ejercicios para que el entrenador pueda seleccionar y prescribir de manera más eficiente. Básicamente prioriza la demanda biomecánica, por ejemplo una rutina full body, es decir cuerpo completo, sobre las demandas musculares como puede ser el ejemplo de las rutinas Weider. Pero por ahora solo tenemos la teoría, empecemos a verlo un poco más de manera práctica. Cuando se habla de patrones básicos de movimiento, se tiene en cuenta fundamentalmente la dirección de movimiento o del ejercicio y la articulación principal involucrada. No será lo mismo la dirección del movimiento y las articulaciones involucradas en una dominada que la dirección del movimiento y las articulaciones involucradas en una sentadilla. Por ejemplo, en la dominada tendremos un movimiento de tracción vertical donde se involucran las articulaciones del hombro y el codo, mientras que en la sentadilla tendremos un movimiento de empuje dominante de rodilla donde se involucran las articulaciones de las caderas, rodillas y tobillos. Y acá volvemos al ejemplo del principio. ¿Qué demanda biomecánica sería más transferible al fútbol? ¿Una dominada o una sentadilla? Pongamos otro ejemplo para que logremos entenderlo. El remero tiene como patrón de movimiento principal la tracción horizontal. Entonces, dentro de su planificación como entrenadores, deberíamos priorizar y prestar mayor importancia a los ejercicios que representen este patrón de movimiento, como puede ser por ejemplo justamente un remo o un remo horizontal. Obviamente el entrenamiento del remero no se debería basar solamente en este patrón, olvidándose todos los demás. También será interesante compensar con ejercicios de empuje, por ejemplo, para no generar un desbalance, y hay que entender que el tren inferior también cumple un rol muy importante en este deporte, así como también las transferencias de fuerzas que se producirán entre el tren superior y el tren inferior, haciendo énfasis acá en la zona media o core. Partiendo de la idea de cuerpo, visto como un todo y no como músculos aislados, considero personalmente que el entrenamiento por patrones tiene una gran ventaja. Trabajamos al cuerpo planificando desde sus articulaciones, las cuales al fin y al cabo son nuestra forma natural o biológica de movernos, relacionando esta forma de entrenar a nuestras actividades de la vida diaria, y no a un curl de bíceps aislado que rara vez lo utilizaremos para alguna actividad. Esta forma de organización dio origen o por lo menos retomó conceptos de entrenamiento como rutina full body, rutina dividida en torso-pierna o en realizar un día empuje y otro tracción. Ahora sí, veamos cuáles son específicamente los patrones básicos de movimiento y su clasificación. Repito, esto nos servirá para planificar y darle un sentido a los ejercicios que seleccionamos para armar una rutina, un personalizado o nuestros propios entrenamientos. Comencemos con el tren superior. Empuje vertical. Ejercicios donde la carga se mueve de manera vertical por encima del nivel de la cabeza, por ejemplo el press militar. Empuje horizontal. En esta categoría entran todos los ejercicios donde se busca empujar el peso del torso, como un press de banco, o alejando el torso de la carga, por ejemplo flexiones de brazos. Tracción vertical.
La carga se tracciona o jala de manera vertical. Un claro ejemplo sería la dominada. Tracción horizontal. La carga se desplaza jalando de ella y acercándola a nuestro cuerpo, como por ejemplo remo. Pasemos a los patrones de movimiento que estarían más relacionados con el core o zona media. Pero ojo, como venimos hablando, esto no quiere decir que los anteriores no involucren trabajo de zona media, o que los que vamos a ver a continuación no involucren trabajo de tren superior o tren inferior. Por eso, los patrones siempre terminan siendo un híbrido y no algo tan específico o aislado. No hay que rasgarse las vestiduras por ningún concepto, pero es importante conocerlo y tenerlos en cuenta. Rotación, dentro del plano transversal, como los twists rusos. Anti-rotación, como dice su nombre, van a buscar evitar el movimiento anterior, desafiando el complejo lumbopélvico buscando estabilidad en la columna, como por ejemplo el press Pallof. Antiflexión, esta categoría se asocia con ejercicios comunes, como por ejemplo una sentadilla donde la columna va a evitar flexionarse. Anti-extensión, donde evitamos extender la columna, como puede ser un rollout. Antiflexión lateral, evitando movimientos laterales de la columna, como por ejemplo valija. Transporte, ejercicios dinámicos en marcha, como la caminata del granjero. Y por último, tren inferior. Cadera dominante, la rodilla participa, pero la mayor carga recae sobre la cadera. Un claro ejemplo es el hip thrust. Bisagra de cadera, como lo dice su nombre, donde encontramos predominancia de la articulación sobre las demás, como puede ser un peso muerto. Y sí, acá entra en juego el famoso híbrido, ya que también tenemos una flexión de rodillas. Y rodilla dominante. El clásico ejemplo es la sentadilla, donde la articulación de la rodilla es la principal en ejercer el movimiento. Para finalizar, veamos un ejemplo de una rutina full body organizada por patrones de movimiento. Hay muchas formas de organización, por eso lo siguiente es solo un ejemplo para combinar los ejercicios de forma que no se interfiera las masas musculares, optimizando el tiempo de trabajo. Bisagra de cadera como peso muerto, empuje horizontal como las flexiones de brazos, rodilla dominante como las sentadillas, tracción vertical como las dominadas y un ejercicio de antiextensión como el rollout. Si te queda alguna duda, déjamela abajo en los comentarios que la intentaremos resolver juntos. Gracias y te espero para más contenido.